Estos son los materiales que voy a usar para el tutorial. Este hilo lo escogí para poder usar esta prenda ahora en verano. La composición de este hilo es 55% acrílico y 45% algodón. Es bastante delgado, es tipo 1 súper fino. Este hilo trabaja con 4 hebritas y van cambiando los colores para que se haga este efecto. Es bien suave, tiene buena caída, y eso es lo que les recomiendo para este proyecto. Voy a estar usando un gancho de 3.5 milímetros. Vamos a necesitar tijeras, cinta métrica y de 8 a 9 botones. Yo elegí estos botones pequeños porque el hilo es delgado, pero en caso tal, si tú quieres esta prenda para invierno, la puedes adecuar con un hilo más grueso que no contenga algodón. Y te recomendaría, si vas a usar una hebra de hilo más gruesa, que uses unos botones más grandes. Estos botones son de tamaño 12 milímetros, 1,5 pulgadas, son de madera. Ustedes pueden escoger los botones que quieran. Antes de empezar el tutorial, te quiero explicar algunos detalles de las medidas para realizar esta hermosa prenda, que es un suéter o chaqueta abierto en la parte de adelante. Esta prenda consiste en un canesú abierto en la parte de adelante. Lo vamos a empezar aquí en el cuello. Entonces la primera medida que te vas a tomar es en tu cuello y vas a decidir qué tan amplio quieres el cuello. Entonces vas a tomar el metro, te lo vas a poner en tu cuello, te vas a medir toda la parte de atrás, los hombros, hasta la parte de adelante, y ahí vas a decidir qué tan amplio lo quieres, si lo quieres un poquito más cerrado, abierto. Eso depende de cada gusto. Esta medida no define la talla. ¿Qué define la talla? La define mientras vas tejiendo hasta llegar a la sisa. Esto es lo que define la talla. Entonces la segunda medida que te vas a tomar es la medida del busto. Vas a tejer hasta tener aquí, cuando cierres el canesú, aquí debes tener la medida del busto, o para esta prenda yo te recomiendo que la hagas un poquito más ancha. Yo la hice 10 centímetros más ancha de la medida de mi busto. Entonces cuando cierres aquí, esto va a tener la medida de tu busto para que esto pueda cerrar bien. Y también aquí debe tener suficiente espacio, debe quedarte cómodo en la parte del brazo, y aquí cuando vayas a unir también te debe quedar aquí cómodo debajo del brazo. Y luego vamos a seguir tejiendo, y yo debajo del busto cambié el diseño por los abanicos. Tú puedes hacer este diseño debajo del busto o en la cintura. Y así ha quedado. Miren cómo ha quedado de hermoso. El tutorial, esta prenda del tutorial es una talla pequeña para adulto, y me gasté 2 bolas como las que te mostré al principio del video, los materiales, 2 bolas, pero me sobró hilo, entonces no me gasté las 2 bolas al 100%. Entonces empecemos ya a hacer esta hermosura
de prenda. Antes de empezar a tejer, les quiero explicar con un gráfico lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un canesú abierto, no lo vamos a cerrar. Va a ser un cuadro, la parte cerrada es la espalda, aquí las mangas, y la parte que vamos a dejar abierta es la parte del frente. Las medidas que al principio de este video te dije que te tomaras en el cuello va a ser esta parte de aquí, que es el cuello. Aquí vas a hacer cadenas hasta alcanzar esa medida. En mi caso, yo voy a hacer 56 centímetros, que son 110 cadenas. 110 cadenas base. Ya teniendo esas cadenas y esos puntos definidos, hay que repartirlos para armar la espalda, el frente y las mangas. Y las esquinas donde se van a ir aumentando para darle forma al canesú. Entonces esas 110 cadenas tengo que repartirlas. Entonces ya sería 4 puntos, que son estas esquinas. En cada esquina vamos a tener aquí un punto, un punto, un punto y un punto para cada aumento. En la parte del frente voy a dejar 34 puntos y para la espalda otros 34 puntos. Pero como en la parte del frente vamos a dejarla abierta, este 34 lo tengo que dividir entre 2. Entonces sería 17 puntos en esta parte y 17 puntos en esta. Para las mangas le voy a dejar 19 puntos. La suma de todos estos puntos me deben dar el número de cadenas que tengo en mi base. 34 más 34 más 19 más 19 y más 4 puntos de las esquinas de los aumentos me da 110 cadenas. De esta forma tú vas a hacer la repartición de tus puntos dependiendo de tus medidas. Estas medidas van a variar dependiendo de el hilo, el gancho y la tensión que tengas al tejer. Estas son mis medidas para una talla pequeña adulto con un hilo muy delgado, y esta es la forma en que he repartido los puntos de este canesú, y que esto te sirva a ti de guía. Una vez ya tengas tus cadenas base, vamos a trabajar punto alto en cada cadena. Entonces ya aquí tengo mis 110 cadenas. Ahora voy a hacer 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Tomo hebra, me voy para el quinto punto y ahí hago el segundo punto alto. Tomo hebra y ahora me voy en cada punto de cadena. Voy a hacer un punto alto en toda esta hilera que es de preparación. Aquí no vamos a hacer aumentos. Yo tengo 110 cadenas base y voy a hacer 110 puntos altos. Tomo hebra, me voy para el siguiente punto de cadena y hago un punto alto, y así me voy por toda esta hilera. Ahora que ya tenemos la hilera de preparación, que es toda la hilera con puntos altos, vamos a hacer ya la primera hilera, que es del canesú, y aquí les voy mostrando en el gráfico lo que vamos haciendo. Vamos ahora a trabajar estos 17 puntos.
son puntos altos. Recuerda que estamos trabajando un canesú abierto y no vamos a cerrar, no vamos a trabajar en redondo, sino en hileras. Entonces volteamos y vamos a subir con 3 cadenas, que va a ser el primer punto alto. 1, 2 y 3. Entonces aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas las trabajo sin aumento. 7, 8. Trabajo así hasta tener 17 puntos altos. Aquí ya tengo mis 17 puntos altos realizados. Entonces hice esta parte del frente. Ahora me toca hacer una esquina, un aumento en el siguiente punto. Entonces en este punto es donde voy a hacer las esquinas y todas se hacen igual. Se hace un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Ha quedado así esta primera esquina. Entonces en el cuadro ya hicimos estos 17 puntos y un punto de una esquina. Ahora voy a hacer 19 puntos de la manga. Es uno en cada uno. Ya hice este que es el aumento. Ahora voy a hacer 19 puntos que corresponden a una manga. Aquí hago el primero. Estos dos corresponden al aumento y este ya es el primero de la manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a seguir tejiendo hasta tener 19 puntos. Después del primer aumento, la primera esquina, aquí hice 19 puntos que corresponden a esta manga. Ya hemos realizado estos puntos y ya hicimos esta esquina. Hicimos también los 19 puntos, que son estos. Ahora me toca otra esquina, que la hacemos de la misma manera. Tomo hebra, aquí este es el punto que corresponde a la esquina. Hago un punto alto, 2 cadenas y un punto alto ahí mismo, en el mismo punto. Y esta es la segunda esquina. Esta es la parte que va a estar adelante abierta, una esquina, la manga, una esquina. Ahora vamos para la parte de la espalda, que sería en el dibujo esta parte. Acabamos de hacer esta esquina. Ahora vamos a hacer 34 puntos, que son los de la espalda. Vuelvo y repito, para ti pueden ser diferentes puntos, pero la forma de hacerlo es la misma. Entonces aquí contamos el primero. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6 y voy a seguir tejiendo hasta tener 34 puntos. Aquí está el aumento y aquí ya hice los 34 puntos que son los puntos de la espalda. En el gráfico acabamos de tejer esto. Ahora hay que hacer un aumento, otra esquina aquí y luego hacer los 19 puntos de la otra manga. Entonces te muestro aquí que ya terminé los 34 puntos y en el siguiente punto se hace un aumento, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto aquí mismo en ese punto. Ahora vamos a hacer 19 puntos. Este que voy a hacer es el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y voy a continuar hasta tener 19 puntos. Aquí ya hice los 19 puntos de una manga que corresponden aquí en el gráfico a estos 19. Ahora tengo que hacer aquí el último aumento o la última esquina y los 17 puntos que corresponden al otro lado de la parte del frente. Entonces ya estamos casi terminando. Entonces en este punto es donde vamos a hacer la última esquina, un punto alto, 2 cadenas, tomo hebra y un punto alto en el mismo espacio y aquí me quedan ya los 17 puntos de la parte de adelante. Y hay 1, 2, 3, 4, 5 y nos vemos cuando terminemos. Y aquí ya me falta un punto para terminar los 17. Acuérdate que las 3 cadenas que hicimos cuentan como un número y el último va ahí en la tercera cadena y ese es el punto número 17 ya para completar la primera vuelta del canesú. Entonces ya hicimos esta esquina y terminamos ya la parte del frente. Ahora vamos a trabajar con la segunda vuelta y esta segunda vuelta se repite y se repite hasta llegar a la sisa que deseas darle aquí a esta prenda. Una vez termines, cada vez que termines, volteas, vas a subir con 3 cadenas que corresponden a un punto alto. Vas a trabajar punto alto sobre cada punto alto hasta llegar a la esquina. Vamos a trabajar aquí. Aquí los puntos se van a ir aumentando. O sea que ya no tendría 17. Ya tendríamos un punto más. Vamos a trabajar todo esto y cuando lleguemos a la esquina aquí les voy a explicar cómo se aumenta en la segunda vuelta y en el resto de vueltas. Aquí ya he realizado punto sobre punto alto y he llegado ya a la V que hacemos como esquina. En cada vuelta aquí hacemos en la V que hacíamos en las esquinas para aumentar, aquí hacemos también un punto alto aquí. Quiero que lo vean bien, mira, esta es la V.
aquí en ese punto que hicimos hacemos un punto alto. Ahora en el espacio de las dos cadenas hacemos un aumento que es un punto alto, dos cadenas y un punto alto arriba en el mismo espacio. Tomamos hebra y aquí en esta V que hicimos aquí abajo, aquí hacemos aquí abajo un punto alto, trabajamos punto alto sobre cada punto alto hasta llegar a la otra esquina. Ahora mismo estamos aquí en una manga y trabajamos punto sobre punto, y en la próxima esquina vuelvo y les muestro cómo hacemos el trabajo, ese aumento. Bueno, aquí ya he terminado con una manga y miren, aquí está la V que hicimos en una esquina. Tomo hebra y hay que hacer punto alto sobre cada punto alto, no nos saltemos ningún punto. Este punto que está aquí hay que hacerlo porque si no lo haces no va a haber incremento y el canesú no va a aumentar como debe aumentar. Punto sobre cada punto, y en los espacios de cadena ahí hacemos el aumento correspondiente, que es un punto alto, dos cadenas y un punto alto en el espacio de las cadenas. Tomo hebra y aquí no me salto este punto, y ahora punto sobre punto hasta llegar a la otra esquina y repetimos lo que les acabo de explicar aquí. Se teje punto sobre cada punto y no nos saltamos ni un punto. Y cuando vayas a llegar ya a la parte final, que es la parte donde está abierta la parte de frente, no se te olvide que el último punto es en la tercera cadena que subiste en la hilera pasada. Eso no te lo vayas a saltar. Y aquí al final no se hacen aumentos porque esto va a quedar en la parte del frente recto. Volteas para continuar con todas las demás. Volteas, subes con 3 cadenas, tomas hebra y vas trabajando puntos sobre cada punto. No te saltes ningún punto para que los aumentos queden bien y el canesú tenga forma. Trabajas y aquí no te vayas a saltar el punto que hiciste en el aumento en la hilera anterior. Vas a trabajar puntos altos incluyendo este, y en las cadenas, en los espacios de cadenas donde vas a hacer el aumento de un punto alto, dos cadenas y un punto alto, así. Y de esa forma se va creando el canesú y vas trabajando las hileras hasta llegar a la sisa deseada. Y mira cómo esto ya va tomando formita. Mira la espalda, aquí las mangas y la parte que está, la que queda en la parte del frente abierta. Mira qué bonito está quedando y solo hemos hecho 3 hileras. Al ir tejiendo más hileras, así vamos formando el canesú, el cuadro abierto. Este correspondería a la espalda, estas son las mangas y esta es la parte de adelante que va abierta. Aquí he realizado 17
vueltas, incluyendo la primera, donde no se hizo esquina. Y ahora lo que vas a hacer es, vamos a tomar aquí estas que corresponden a las mangas y lo doblamos así de esta manera. Y mira que ya tiene forma de la parte de arriba de nuestro abrigo. Mira cómo se ven las mangas. Y al unir las esquinas estamos formando la sisa. Mira, en la próxima vuelta vamos a unir estas esquinas y aquí formamos lo que es la manga. Y aquí al unir las otras dos esquinas formamos la otra manga. ¿Cómo saber cuántas hileras tengo que tejer hasta llegar a la sisa? Tienes que tomarte la medida del busto y al tejer y al unir estas esquinas, esto debe tener la medida de tu busto, la parte de adelante y la parte de la espalda. Esto que está entre estas uniones, esta parte de aquí. Esto es lo que define la talla de nuestro abrigo. El cuello no define la talla. El cuello solo es si tú lo quieres abierto o más angosto. Esto no va a definir la talla. La talla la va a definir es hasta tejer hasta la sisa, hasta aquí. Entonces yo lo que te recomiendo es que tomes la medida del busto y la dividas entre 2 y esa es lo que te debe dar la parte de adelante y la parte de atrás. En mi caso yo necesito 80 centímetros de busto. Entonces estas dos partes que van abiertas a partir de aquí, de la esquina, de aquí hasta esta parte de esta esquina, mide 40 centímetros más los otros 40 centímetros de la espalda que va de esta esquina a esta, ya da 80 centímetros de busto. También te recomiendo que antes de cerrar unas aquí temporalmente con un marcador o con otro hilo, con un nudito no tan apretado, te la mides y mira que el brazo aquí te quede bien, que esto te quede holgado, que no te quede muy apretado, porque no recomiendo que este modelo quede muy apretado. Mira que este espacio que quede debajo del brazo te quede cómodo. Y así, de esta manera, es que definimos las tallas. Entre más grande sea la talla y más grande sea el busto de la persona, pues tienes que tejer más y más hileras y irse probando y probando. Ahora vamos en la próxima vuelta vamos a unir las esquinas. Entonces yo voy a tejer, ¿dónde está aquí está? Voy a tejer puntos altos hasta llegar acá a la esquina. También al unir yo voy a hacer aquí entre esquina y esquina, o sea, debajo del brazo, voy a tejer 6 puntos porque yo quiero que esto me quede más ancho que la medida de mi busto. Y esto yo se los recomiendo que lo hagan, que hagan cadenas entre esta esquina y esta, para que les quede holgada este abriguito o chaqueta, como lo quieras llamar. Aquí ya he tejido puntos altos hasta la esquina. Mira, y te muestro, esta sería la manga. Entonces ahora vamos a unir esta esquina, nos vamos a saltar toda la manga y vamos a unir acá en la otra esquina. Si es tu caso, no la quieres hacer muy ancha, vamos a hacer lo siguiente.
tomamos hebra. Aquí en el espacio de las 2 cadenas vamos a hacer un punto alto. Tomamos hebra y esto es para las personas que no quieren hacerlo más ancho. Vamos directo a la otra esquina y aquí hacemos, doblamos aquí para trabajar en el lado derecho. Nos vamos directo a el espacio de 2 cadenas y hacemos un punto alto y sigues tejiendo puntos altos sobre cada punto alto por toda la espalda hasta llegar a esta esquina, y ahí repites lo mismo que te acabo de explicar acá, pero yo la quiero hacer unos centímetros más ancha y esto se lo recomiendo que lo hagan, que la hagan más ancha. Entonces yo le voy a hacer, vamos a hacer el punto alto aquí en el espacio de las 2 cadenas y voy a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomo hebra y me voy a saltar toda esta manga porque ya vamos a unir. Me voy para la otra esquina y en el espacio de las 2 cadenas hago un punto alto y voy a hacer puntos altos sobre puntos altos por toda la parte que es la espalda, que es la que estoy trabajando ahora. Y mire, esto hace que se vea más holgada esta parte y también la manga. Este espacio yo recomiendo que lo hagan. Y el mismo número de cadenas que aumenté aquí lo tengo que hacer del otro lado. Ahora volteo y voy a seguir trabajando puntos altos. Ya está en la parte de la espalda y cuando llegue a la esquina vuelvo y les muestro cómo hacer esta parte. Ya he llegado a la otra esquina, hacemos un punto alto en el espacio de las 2 cadenas. Para el que no lo está haciendo ancho, toma hebra, inmediatamente se va para la otra esquina y hace aquí un punto alto y sigue haciendo puntos altos hasta ya finalizar acá en esta esquina que es la parte abierta. Y como yo lo estoy haciendo más ancho, después de hacer el punto alto en el espacio de las 2 cadenas, voy a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo hebra y aquí en la esquina, en el espacio de las 2 cadenas, hago un punto alto y voy a trabajar punto alto sobre punto alto hasta el final de esta hilera. Y ya no vamos a hacer más aumentos porque ya cerramos lo que es las mangas. Ya para el cuerpo es seguir tejiendo puntos altos sobre puntos altos, ida y regreso. Entonces voy a tejer hasta esta esquina y seguimos tejiendo ya nada más en la parte de lo que es el cuerpo de aquí. Seguimos tejiendo de aquí, de esta parte, todo este cuerpo, todo esto, todo debajo de la manga hasta llegar acá. Ahora las próximas hileras las vamos a trabajar solo aquí en el cuerpo. Vamos a empezar de esta esquina que va abierta, vamos a tejer todo, pasamos por
la parte de abajo del brazo de la manga, seguimos la espalda y seguimos la otra parte de la manga hasta llegar acá a otra esquina que va abierta, y así vamos a tejer todo el largo de lo que es el cuerpo. Y una vez hayas llegado aquí, te quiero mostrar, ya aquí llegué a la parte donde hice las cadenas. Es solo hacer puntos altos en cada cadena. Yo hice 6 cadenas, debo tener 6 puntos altos. Entonces te voy a mostrar. Aquí ya llegué a este punto que hicimos en el espacio de las 2 cadenas. Y ahora aquí hago un punto. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y acá el último 6. Y sigo tejiendo el próximo, los demás, uno arriba de otro. Y así vamos tejiendo el cuerpo de esta blusa o chaqueta. Mira, vamos a seguir tejiendo así. Ahora vamos a realizar una manga. Vamos a introducir nuevo hilo aquí exactamente en la mitad de las cadenas que hicimos debajo del brazo. Como yo hice 6, perdón, pues el número no tiene mitad. Voy a contar hasta la tercera cadena, 1, 2, 3, y ahí voy a introducir el gancho y nuevo hilo para empezar la manga. Paso mi hilo aquí donde inserté el gancho y es hacer puntos altos sobre cada punto. Voy a empezar con 3 cadenas, que es el primer punto alto. 1, 2 y 3. Tomo hebra, aquí voy escondiendo la colita, y aquí voy para el otro punto. Punto sobre cada punto. Y cuando lleguemos acá que no hay puntos definidos, aquí hay un espacio, aquí hago un punto. Aquí que es un punto alto, voy a hacer 2 puntos altos. En el espacio de cadenas hago un punto más. Y ahora sí, empiezo los puntos altos de la manga. Esto es lo que va debajo del brazo. Y ahí trabajo punto arriba de cada punto. Punto arriba de cada punto. Voy a hacer toda esta vuelta hasta llegar acá.
Aquí ya he llegado al final de la vuelta. Voy a cerrar con punto deslizado en la tercera cadena. Voy a subir con 3 cadenas para empezar la segunda vuelta de la manga, y aunque estemos en redondo, yo les recomiendo que volteemos la labor, estemos tejiendo al derecho y al revés para que no haya diferencia en el tejido que hemos estado haciendo aquí. Aquí hemos volteado el tejido al principio de la manga en el canesú también, entonces aquí también debemos voltear el tejido para que no se vea la diferencia, porque si no lo hace se va a notar. Entonces ya volteé y es hacer punto sobre punto, punto sobre punto. En total a mí me salieron 65 puntos en la manga. Aquí estoy empezando la tercera vuelta de la manga y voy a hacer una disminución. Las disminuciones ustedes las hacen en las vueltas que ustedes necesiten. Eso depende de la talla y el tamaño del brazo. Y también si quieres la manga más angosta o si no le quieres hacer disminución, puedes seguir tejiendo así los números de puntos que te hayan salido y el largo que le quieras dar. Pero si necesitas disminución, lo vas a hacer de esta forma. Vas a tomar hebra y vas a hacer un punto alto sin terminar. La primera sacada. Tomas hebra, vas al siguiente punto, haces el punto sin terminar, la primera sacada. Tienes 3 hebras en el gancho, tomas hebra y pasas la hebra en todas esas 3. Y así has hecho una disminución. También puedes hacer varias disminuciones en la misma vuelta. Todo depende con qué tan justa quieres la manga. Y lo que te recomiendo es que las disminuciones las hagas repartidas. Si quieres hacer 2, entonces ya hiciste una aquí, la otra la haces al final de la vuelta. Si vas a hacer 4, la repartes una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Vas repartiéndola equitativamente entre toda la manga y así vas tejiendo hasta el largo que le deseas dar. Después de haber hecho la unión aquí en la sisa, he tejido 5 hileras y esto me mide de la sisa hasta acá. Estas 5 hileras me miden 6 centímetros aproximadamente. Me lo medí y esto me llega justo debajo del busto, y ahí es donde yo quiero empezar el motivo de los abanicos. Ustedes pueden empezar el motivo bien sea aquí donde estoy yo debajo del busto, o pueden tejer más hileras y empezar el motivo justo en la cintura. Eso es a gusto de ustedes. Para hacer el motivo nosotros necesitamos múltiplo de 6. ¿Qué quiere decir múltiplo de 6? Que vas contando de 6 en 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí va un motivo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otro motivo. Vas contando de 6 en 6 hasta abarcar toda la parte de abajo. Y al final debemos tener 3 puntos de más. O sea que el múltiplo es múltiplo de 6 más 3 puntos. Aquí abajo yo tengo 147 puntos y eso es lo que necesito para empezar a hacer mi diseño. Vamos a empezar el motivo de los abanicos y te recomiendo que lo empieces en el lado derecho de la prenda. Vamos a subir con 3 cadenas. Tomo hebra y en el siguiente punto vamos a hacer un punto en relieve por delante.
y el punto en relieve por delante es, tomamos hebra, el gancho lo pasamos por detrás del punto de esta forma, así. Tomamos hebra, esa hebra la pasamos así detrás del punto. Y ahora vamos a hacer un punto alto alargado, que es tomo hebra y paso la hebra solo aquí en la primera lazada del gancho. Tomo hebra, la paso en estas dos lazadas del gancho. Tomo hebra y cierro el gancho. Tomo hebra, me voy a saltar 2 puntos, 1, 2, y aquí en el tercero voy a hacer una V o un abanico, que es de dos puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos ahí en ese mismo espacio. En ese mismo espacio van a estar los 4 puntos altos. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, todos en el mismo espacio. Tomo hebra, me salto 2 puntos y en el tercero voy a hacer otra vez un punto en relieve por delante. Te lo voy a explicar detalladamente. Vamos a saltarnos 1 y 2 y aquí en el tercero lo tomamos por detrás. Tomamos hebra, pasamos esa hebra por detrás del punto. Tomo hebra y paso solo por la primera lazada. Tomo hebra, paso por estas dos lazadas. Tomo hebra, cierro el punto. Tomo hebra, me salto 2 puntos y aquí en el tercero hago un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Todo va en el mismo punto. Tomo hebra, me salto 2 puntos y el tercero lo tomo en relieve por delante. El gancho lo tomo así por detrás, pongo por detrás del punto, tomo hebra, paso por detrás del punto, tomo hebra, paso la hebra por la primera lazada. Tomo hebra, paso por estas dos lazadas, tomo hebra y cierro. Este punto alto es diferente de estos. Este tiene 3 sacadas y este tiene 2 sacadas. Vamos a repetir. Tomo hebra, me salto 2 puntos y aquí en el tercero hago el abanico. Miren que tiene 2 sacadas, 1 y 2. Tomo hebra y en el mismo espacio hago otro punto alto, 1 y 2, 2 cadenas. Tomo hebra, en el mismo espacio hago otros 2 puntos altos de 2 sacadas o de 2 tiempos. Tomo hebra, me salto 2 puntos, en el tercero lo tomo por detrás con el gancho. Tomo hebra, paso por detrás del gancho y este es de 3 sacadas. Tomo una hebra y saco por la primera lazada, esta que está aquí en el gancho, una. Tomo hebra, ahora sí paso por estas dos, tomo hebra y la tercera sacada cierro. Y este es la secuencia que hay que hacer cuando estamos tejiendo al derecho. Ya voy a terminar la primera hilera, estoy ya en el último motivo. Tomo hebra, me salto 2 puntos, en este punto hago en relieve por delante y estos son los puntos que se hacen largos de 3 sacadas y me queda un punto que es el de las cadenas. No se olviden que se cuenta como punto. Ahí para cerrar hago un punto alto en la tercera cadena, aquí en esta tercera cadena un punto alto.
y hemos terminado la hilera que va en la parte del derecho. Ahora vamos a hacer las hileras que se hacen al revés. Solo tiene un pequeño cambio, que es el punto en relieve, y ya, y de esta forma con estas dos hileras vas avanzando hasta llegar al largo que le deseas dar a esta prenda. Vamos a subir con 3 cadenas y ahora el punto no lo vamos a hacer en relieve por delante porque queremos que en nuestro lado derecho se siga viendo en relieve por delante. Entonces cuando estemos al lado al revés, ese punto hay que tomarlo en relieve por detrás, o sea que el gancho lo vamos a dirigir hacia atrás. Voy a acercarme, voy a tomar hebra, entonces el punto lo vamos a tomar dirigiéndonos de esta forma así. El gancho pasa por delante del punto, de esta forma así. Tomamos hebra y hacemos el punto alargado. Los puntos alargados solo van en los puntos que son en relieve, sea por delante o sea por detrás. Ahora tomo hebra y arriba en este espacio de las 2 cadenas hago otro abanico. 1, 2 puntos altos, 2 cadenas y otros 2 puntos altos. Ahora les muestro una vez más. Tomo hebra. Antes, para tomarlo en relieve por delante lo tomábamos así, pero no lo vamos a tomar así. En las vueltas que van al revés lo tomamos en relieve por detrás. El gancho lo dirijo para acá, para atrás de mi tejido, y tomo el punto de esta manera, así. Paso el gancho por delante del punto, volteo acá, tomo hebra, la hebra la paso por detrás del punto y así lo hago alargado. Y así vamos a trabajar las vueltas que son al revés, y de esta forma, si ves, o mientras vayas avanzando en el tejido, vas a ver que estos puntos van a sobresalir. Si tienes alguna duda sobre los puntos en relieve por delante y por detrás, abajo en la descripción de este tutorial te voy a dejar 2 videos, o es un video donde explico cómo hacer los puntos en relieve por delante y por detrás más detalladamente. Tomo hebra aquí en el espacio de las 2 cadenas, hago un abanico que es de 2 puntos altos. Estos abanicos, los puntos altos se hacen de 2 sacadas, 2 cadenas y 2 puntos altos. Tomo hebra. Ahora miren, el gancho lo dirijo atrás de mi tejido y busco el punto en relieve y paso así. Si lo miro acá está por delante del punto, y si lo miro acá está por detrás del punto. Tomo hebra, paso por detrás del punto y hago aquí el punto alto alargado. Ya haciendo así las vueltas al derecho y al revés, las repites y llegas hasta el largo que le quieras dar a esta prenda. He tejido 8 hileras del motivo y miren cómo se va viendo de hermoso con el punto en relieve. Con estas 8 hileras he llegado exactamente a la cintura y le quiero aumentar para que se vaya abriendo un poco aquí, que se vaya anchando.
Si es tu caso, si no necesitas hacerle aumento porque la quieres dejar corta, está bien, puedes seguir tejiendo con estos puntos en el abanico, dos puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Si necesitas hacer aumento, ya te explico cómo hacerlo. El aumento lo puedes empezar de cualquier forma, al derecho o al revés. Eso no importa, con tal que hagas el punto en relieve. Si estás al derecho lo haces por delante, o si estás al revés lo haces en relieve por detrás. Eso es lo único que tienes que estar pendiente. Entonces subimos con las 3 cadenas. Como estoy en la parte derecha, es en relieve por delante que tengo que hacer el punto de 3 sacadas. Ahora el abanico es el aumento, tomo hebra, me salto el primer punto del abanico. Sabes que el abanico acá tiene 2 puntos, este punto me lo salto y en el siguiente hago un punto alto. En el espacio de cadena hago 2 puntos altos. Dos cadenas, en el espacio de cadena otros 2 puntos altos, tomo hebra y en el siguiente punto hago un punto alto. Ahora el abanico tiene 6 puntos altos. Ese es el aumento. Tomo hebra, me salto el primer punto y hago aquí el punto en relieve por delante. Y esta es la vuelta del aumento. La próxima vuelta que hay que hacer es un poco distinta. Esta vuelta es para alistar el aumento. Nada más, la otra vuelta es un poco distinta, pero a partir de la próxima vuelta en adelante todas son iguales. Vamos a repetir aquí. Me salto este punto y en este hago un punto alto. En el espacio de las 2 cadenas hago 2 puntos altos, 2 cadenas y otros 2 puntos altos en el espacio de cadena. Tomo hebra y en el siguiente punto alto, ahí arriba hago un punto alto. Tomo hebra, me salto este punto y hago un punto en relieve por delante. Así voy por esta vuelta del aumento. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta después del aumento y esta es la vuelta que vas a repetir hasta llegar al largo que le deseas dar. Vamos a subir con 3 cadenas, tomo hebra y como estoy en la parte del revés, voy a hacer un punto en relieve por detrás. Esto sí sigue igual. Si estás en la parte del derecho es en relieve por delante y si estás por atrás es en relieve por detrás. Ahora vamos a saltarnos. Tenemos aquí 3 puntos. Vamos a saltarnos 2, 1, 2 y en el tercero ahí hacemos un punto alto. Dentro del espacio de las 2 cadenas hacemos 2 puntos altos. 2 cadenas, 2 puntos altos en el espacio de las cadenas y hacemos un punto alto en el siguiente punto.
tomamos hebra y estos dos últimos puntos no los saltamos y hacemos el punto en relieve. Entonces, para hacer el aumento debes hacer 2 vueltas. Una vuelta, que es la que te expliqué anteriormente, es la preparación para el aumento, y la siguiente vuelta es la que vas a seguir repitiendo hasta el largo que quieres darle a esta prenda, y es así como te la acabo de explicar. Ahora mismo vamos a repetir. Tomamos hebra, nos saltamos 2 puntos del abanico. Aquí en el tercero hago un punto alto. En el espacio de las 2 cadenas hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, y en el mismo espacio de las 2 cadenas otros 2 puntos altos. Tomamos hebra y en el siguiente punto alto hacemos arriba un punto alto. Ahí seguimos teniendo los 6 puntos altos del abanico. Tomo hebra, me dejo estos 2, me los salto, estos 2 últimos del abanico, y hago el punto en relieve. Y de esta forma hemos completado el aumento. He realizado 19 hileras de abanicos y estas hileras miden 22 centímetros. Y aquí le hice una hilera para el espacio de los botones. Hice 3 hileras de puntos bajos. Aquí voy a pegar los botones. Ahora te voy a explicar cómo se hace esta hilera aquí del otro lado, pero lo único diferente que vamos a hacer es que aquí le vamos a hacer los ojales del botón. Entonces voy a agregar aquí hilo nuevo para trabajar con el mismo color de este lado, y vamos a hacer puntos bajos por toda esta hilera. Voy a añadir aquí hilo nuevo para empezar las hileras de puntos bajos. Entonces traigo el nuevo hilo acá a este espacio, hago una cadena y en ese mismo espacio hago el primer punto bajo. Y les recomiendo que esto lo señalen con un marcador, que sepan que este es el primer punto bajo. Y aquí voy a ir haciendo puntos bajos en los espacios de las hileras. Aquí va 2. Voy a tratar de ir haciendo 2 puntos bajos en cada hilera. Aquí van 2. Aquí va 3. Aquí en las cadenas puedes pinchar en la cadena. Ahí sería el cuarto punto. El quinto. Aquí en este espacio, que es un punto alto, el número 6. Aquí el número 7. Y así me voy hasta llegar hasta el cuello. En total yo le hice 84 puntos. En la próxima hilera es donde vamos a hacer los ojales del botón. Ahora vamos a hacer la segunda hilera donde vamos a hacer los ojales. Vamos a subir con una cadena y en ese mismo espacio hacemos el primer punto bajo. Y les recomiendo señalarlos porque el primero
y el último punto bajo tienden a perderse, entonces lo marcamos para no saltárnoslo. En el siguiente punto hacemos otro punto bajo. Ahora voy a iniciar el ojal. Mi botón es pequeño y el ojal para este tamaño necesitaría 2 cadenas. Entre más grande sea el botón vas a necesitar más cadenas. Entonces 1 y 2, y te vas a saltar acá el mismo número de cadenas que vayas a hacer. Como hice 2 cadenas, me salto 2 puntos y acá continúo, y entre espacio de botón voy a dejar 10 puntos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hago 2 puntos, me salto 2 puntos y aquí continúo haciendo los 10 puntos de separación, y aquí te muestro que con 2 puntos mi botón pasa sin dificultad. Mira, esto es una prueba que debes hacer con tu botón, con 2, con 3 cadenas. Como ya te dije, entre más grande sea el botón vas a necesitar más cadenas para que el ojal sea más grande. Y así voy a continuar hasta llegar al final. Entonces aquí hice mi primer punto bajo después de las 2 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hago 2 cadenas, me salto 2 puntos y empiezo las otras 10 cadenas. Para hacer la siguiente hilera después de los ojales es solo hacer puntos bajos sobre cada punto bajo, y cuando te encuentres con el ojal o las cadenas es hacer punto bajo sobre cada cadena que hiciste del ojal. Debes tener siempre los mismos números de puntos bajos. Entonces aquí yo voy haciendo puntos bajos, aquí ya está el ojal. Es solo hacer, como tengo 2 cadenas, puedes buscar cada cadena y haces un punto bajo en cada cadena. Si en tu caso son 3 cadenas, entonces son 3 puntos bajos. En ningún momento nosotros hemos disminuido ni aumentado puntos para hacer los ojales. Mira, hice 2 puntos bajos arriba de las cadenas y ahora aquí continúo haciendo puntos bajos hasta encontrarme el otro ojal de las 2 cadenas que está aquí. Vamos a seguir haciendo. Hago este y aquí en esta cadena hago uno, en la próxima hago el otro y aquí continúo. Es sin saltarse un punto, y así termino las hileras. Una vez termines con la hilera de los ojales, ya le unes en la otra hilera los botones, y ahora voy a hacer un punto en toda la orilla del suéter
toda esta orilla en el cuello, me voy a ir por todo el cuello y voy a pasar al otro lado del suéter donde están los ojales. Voy a hacer un punto que le llaman cangrejo. Mira cómo se ve de bonito, lo hice aquí al final de la manga. Es un punto que se va tejiendo de atrás, lo contrario a lo que uno teje normalmente. Entonces vamos a mostrárselos aquí. Y ya con este último detalle ya terminamos nuestra prenda. Para hacer el punto cangrejo hacemos una cadena, me voy para atrás para el siguiente punto, tomo hebra y hago un punto bajo, voy al siguiente punto, tomo hebra y hago un punto bajo, voy al siguiente punto y hago un punto bajo. Es hacer puntos bajos pero yendo para atrás. Esta es una puntada que se ve muy bonita y le pone más elegancia y más detalle a la prenda. Mira cómo va quedando. Y así me voy por todo el borde. Y este es el resultado final de nuestro trabajo. Me ha encantado y ha quedado hermosísimo. Espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo video.